Otro gallo hubiera cantado si Alex Otaola hubiera podido tener un endorso de alguno de estos políticos, ni hablar del de Donald Trump, pero no lo tuvo. Por lo tanto, podríamos decir que en la realidad fue abandonado por los políticos a los que él tanto ha defendido en sus canales. Si no hubiese existido un Alex Otaola, no hubiesen participado en la política y sin embargo, por ese discurso diario y ese programa tan influyente que él tiene, pues la gente dijeron, mira, ¿sabes qué? Voy a votar y voy a votar por Otaola. Y es que Otaola no es un político tradicional, vamos a empezar por ahí, ¿no? No es solamente porque él lo diga, sino porque es así, es real. Él es un político diferente, no es esa cosa tradicional como la Levin Cava, y su presentación, su modo de presentación, por supuesto, tampoco es tradicional, ¿no? Ningún candidato tiene por qué amilanarse por el hecho de perder en unas votaciones, ¿entiendes? Porque, bueno, en este caso uno, como decimos en Cuba, tiene que llevar dos habitas, una para ganar y otra para perder. Y sobre todo cuando no tienes una trayectoria política, cuando no vienes de trabajos comunitarios, cuando no vienes de trabajar en el staff de otros políticos, cuando tú no vienes de cierta trayectoria política que de cierto modo acrediten cuál es la proyección que tú puedes tener o no, es mucho más difícil poder llegar a convencer a la gente, no solo de que tu programa es real, sino de que tú tienes la capacidad y la preparación para poder ejercer como político. Okay. Esto no es más que una prueba de fuerza, ¿no? Y un medir cuáles son las estrategias que serían más acertadas para tomar y para alcanzar a un mayor número de votantes, ¿no? Porque no cabe duda que desarrollaron una campaña formidable en redes sociales. Pero esa campaña formidable por redes sociales se expandió y tuvo una influencia en cubanos mucho más allá de la localidad que iba a votar. Tuvo un impacto global. O sea, donde quiera que hubiera un cubano, en Australia, en Nueva Zelanda, ese cubano se sentía identificado con Alex Otaola y quería que Alex Otaola llegara a ser el alcalde de Miami-Dade. En el caso de Otaola, yo pienso que él, en primer lugar, es alguien de nuestra comunidad que ha demostrado ser muy exitoso en muchos sentidos. ¿Por qué apostar por alguien que no ha tenido una proyección favorable para la comunidad y no apostar por alguien que peor de lo que ha hecho ese señor no lo va a hacer? Sí, pero el 81% se quedó sentado en el sofá y no fue a votar. Yo te diría, no se apostó por la Cava, porque ese 81% sencillamente no votó por nadie y no apostó ni por Otaola ni por la Cava. Y entonces, ¿quién ganó esa abstención de la gente que podía decidir? Repito, mi percepción en las redes sociales era, estas van a ser unas votaciones masivas, ya sea porque las personas que están en favor de Alex Otaola, que va a ser el ganador, van a ir a votar, o porque los que están en contra de él van a votar en contra, van a ser masivas. Sin embargo, es espeluznante el resultado. Para mí el mensaje que la gente emitió es, no me interesa ninguno de los políticos que están, por eso no voy a ir a votar, no creo en ninguno de ellos, no creo en el mensaje de ninguno de ellos, y no voy a votar. ¿Cómo puede haber un cubano que ha salido de una dictadura y venga a votar precisamente por socialistas? Ninguno de los congresistas, ni María Elvira Salazar, ni Carlos Jiménez, ni Díaz Valar, ni el senador Marco Rubio, no los vi preocuparse por endosar a ninguno. Ya, fíjate, ya esto va más allá de que endorsaran a Otaola. No lo vi endosar a ninguno de los republicanos que estaban corriendo por el puesto a la alcaldía, como si no fuera importante, como si esto no fuera necesario. Sin embargo, el Partido Demócrata sí apoyó a la Levin Cava. Esto es un problema recurrente en el Partido Republicano y es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque muchas veces se ve la agresividad de la proyección del Partido Demócrata, ya sea por la forma en que hacen sus campañas o por todo el ruido que hacen. Pero sin embargo siempre tenemos la misma situación de esa pasividad del Partido Republicano, que se cree dueño de la verdad, o yo no sé, o se sienten ganadores y al final terminamos perdiendo. Alex Otaola va, pienso yo, a trazar nuevas estrategias. Es importante que lo haga. Sí, tanto hacia la comunidad local, con los medios locales, como yo decía, como hacia ese apoyo que él ha brindado hacia políticos que a la hora de la verdad, lamentablemente, lo abandonaron. Y solo espero que Alex Otaola no se vengue de Donald Trump.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos sus presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes un like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter o X. Nos puedes encontrar como @CUWashingtonDC. Joa, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Reinier. Bueno, pues nada, nuevamente acá en nuestro podcast. Sí, Reinier, escuchando cada vez más radio y viendo menos redes sociales. Pues sí, pues de redes sociales vamos a estar hablando un poco hoy también, a pesar de que estuvimos medio que abordando en el podcast anterior acerca de la subjetividad y la objetividad, ¿no?, de las redes sociales y cuán dañinas o beneficiarias pueden ser, ya sea en nuestro entorno personal o en nuestra proyección social. Lo gracioso es que aquí todo puede ser subjetivo u objetivo, lo mismo las radios que las redes sociales, que cualquier cosa, es lo mismo todo. Eso es muy cierto. Señores, se estuvo viviendo algo muy importante en la comunidad cubana, sobre todo en Miami, en el condado de Miami-Dade, donde se estuvieron dando las elecciones para la alcaldía de ese condado, en la cual el influencer, activista por la libertad de Cuba, Alexandre Otaola, pues estuvo corriendo para la alcaldía y bueno, otros que también junto a él estuvieron optando, ¿no?, por ese puesto público. De eso vamos a estar hablando hoy. Creo que hay muchísimas opiniones, muchísimos matices y sobre todo datos específicos que analizar más allá de quién haya ganado o no estas elecciones. ¿Qué me pueden decir de esto? Sí, a mí en lo personal, Reinier, me ha replanteado muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es me he cuestionado a mí mismo, ¿no?, en el sentido de que aplaudo a Alex Otaola de cómo él ha intentado incidir en la política local de su área, no solamente como intentaríamos nosotros, por así decirlo, de incidir en los políticos que tenemos, ¿no?, en el alcalde, en el gobernador, en los congresistas, en los senadores, sino ya en proponerte o lanzarte una campaña para tú mismo poder ejercer un cargo público. Yo me quito el sombrero, porque nosotros pues vivimos muy lejos de ahí. Y una de las cosas que yo veía es, me cuestionaba y decía, Mario, ¿qué haces mirando tanto? Siguiendo una política local de una localidad que no te pertenece, cuando tú mismo en tu área, en Maryland, no estás tan al tanto ni te sabes los nombres de los senadores. Lo digo, la verdad que autocuestionándome, no sabes los nombres de los políticos de tu área, congresistas, senadores, mal mío. Pero, sin embargo, Otaola, pues repito, va mucho más allá porque él mismo estaba intentando ser un político y proponerse como alcalde. Entonces, cuestionarme a mí mismo, en primer lugar. Y me quito el sombrero con Otaola porque además en el área geográfica que yo vivo, si yo me postulo, posiblemente no hubiera cogido ni 5 votos. Así que los 30,000 votos, ¿verdad? Sí, alrededor de 33,000 votos alcanzó Alex Otaola. Yo reto a cualquier otro cubano en su lugar para ver si logra coger 33,000 votos. 33,252 votos. Sí, exactamente. Para ser más exacto. Sí. ¿no? Sí, que 252 son 252. Sí, claro, sí, por sí, supuesto. Eso es correcto. Todos los votos cuentan. Así Sí. mismo. El caso fue que la información que se da de las estadísticas es que esta cantidad de votos que obtuvo Otaola fue el 12% de los votos y que por supuesto su resultado estuvo distante del resultado de la ganadora, de la señora Daniela Levin Cava, ¿no? Y que en el medio de ellos dos está el señor que es el actual alcalde todavía de Miami Lake, y por supuesto esta razón es la que fundamentan, porque dice que las leyes del estado impiden que se pida reconteo de votos cuando hay una diferencia tan grande entre los resultados, ¿no?, de los votantes. Entonces, en este caso, Otaola está bien distante
del resultado obtenido por la Levin Cava, y entonces esta razón, pues por ley, hace que él no pueda, no se le pueda conceder a él el reconteo de los votos. Ha entrado ya en tema bien caliente, porque creo que sobre todo desde los seguidores de Otaola, desde toda la gente que ha trabajado en la campaña para la alcaldía de Miami-Dade por Alex Otaola, ¿no? Apoyándolo, impulsándolo, es una de las posiciones, ¿no? De las posturas que están adoptando ahora, pues no reconocen, vamos a decir, la legitimidad de estas elecciones basado en que ellos consideran que pues ha ocurrido un fraude, ¿no? Esto es algo que es bien complejo, ¿no? Cómo uno poder asumir la derrota ante unas elecciones donde lo que tú presumes o lo que tú has podido percibir en todos estos meses de campaña, según quienes han estado trabajando día y noche en estas elecciones, es totalmente diferente a lo que han mostrado pues las estadísticas, ¿no? De las votaciones, que pues solamente un 12% del 19% que participó en estas elecciones fue lo que apoyó, ¿no? Fue quienes votaron por Alex Otaola. Hay bastantes opiniones encontradas con respecto a esto, si hubo fraude, si no hubo fraude. Usted acaba de aclarar, yo que el problema acá está en que el reconteo de votos no es factible debido a ese bajo porcentaje. Pero ahora, bueno, yo me pregunto, es que quienes están pidiendo el reconteo de votos se basan en que no es real ese número. Entonces, cuán difícil es, ¿no? El poder encontrar no el punto medio, sino la verdad, ¿no? La razón en todo este contraste de opiniones, donde te están diciendo, por un lado, desde los colegios electorales de Miami, que el resultado es el que ellos están dando, que Alex Otaola alcanzó 33.252 votos y que esto solamente es un 11%, por lo que no cumple no cumple los parámetros para tú poder exigir un reconteo de votos, pero sin embargo quienes los están exigiendo están aludiendo a que fueron estafados, por decirlo de alguna manera, y que ha ocurrido un fraude electoral. Entonces es bien complejo, digo yo, ¿no? Porque si bien no, según las reglas, ¿no? Lo establecido en los colegios electorales, o sea, tú no cumples los reglamentos para poder exigir un conteo de votos, quienes los están pidiendo se están basando en que esos números no son reales. Entonces, ¿cómo encontrar aquí cuál sería el mecanismo, la postura? ¿Qué sería lo más correcto? ¿Asumir la derrota? ¿Pelear a pesar de que no cuentas con los parámetros para exigir ese reconteo de votos? ¿Qué ustedes creen de esto? Sí, bueno, Reniel, fíjate, la primera frase que yo dije aquí hoy cuando saludé fue que estoy cada vez oyendo más radio y viendo menos redes sociales. Por lo siguiente, yo veía las redes sociales y yo decía, no tengo ninguna duda de que Alex Otaola va a ser el ganador, porque era la percepción que yo obtenía al ver las redes sociales. Sin embargo, yo consumo bastante radio, y la radio que escucho en el mundo entero, o sea, de donde más escucho es precisamente el sur de la Florida. O sea, yo vivo físicamente en Maryland, pero la radio que oigo es Florida, y más concretamente Miami. O sea que si fuera por radio, yo estoy viviendo en Miami. Escucho emisoras cubanas, como por ejemplo La Poderosa 670. Escucho... pero ahí hay periodistas también de otras partes de Latinoamérica, sí, no solamente Cuba. Escucho Radio América o América Radio, que es lo mismo, es la versión de radio de América TV, es donde está, por ejemplo, el periodista Juan Manuel Cao, a quien por cierto han cuestionado porque la noche antes de las elecciones Juan Manuel Cao entrevistó a la Levin, una senda entrevista. Sin embargo, no, Alex Otaola brilló por la ausencia. Y estamos hablando de Juan Manuel Cao, que es un referente del periodismo de Miami. Y además del exilio cubano, ¿eh? Exacto. Es válido decirlo. Exacto. Un hombre que lleva muchísimos años teniendo una postura coherente con la realidad de Cuba y luchando también por... De hecho, fíjate, esa percepción que yo tenía y que yo comparaba el contraste, yo decía, estoy percibiendo una cosa por redes sociales, Alex Otaola es el ganador,
Y otra cosa por la radio, pero es que por la radio estoy oyendo a la gente de Miami, allá adentro, exactamente. Las redes sociales se me distorsiona bastante porque hay mucha gente que muchas veces ni sé ni de dónde son. No, y en este caso estás viendo solamente a cubanos, ¿no? O sea, ¿qué opinan los cubanos, no el resto de la comunidad? Entonces te repito, fíjate, y tomo 3 emisoras radiales. Actualidad Radio, Radio América o América Radio y La Poderosa, 670 AM. Yo, de esas 3 poderosas radioemisoras, que no son las únicas, pero son 3 poderosas emisoras, va que la redundancia porque uno se llama La Poderosa, mi percepción era que Alex Otaola no iba a ser el ganador. ¿Por qué? Porque yo escuchaba programas de diferentes horarios y prácticamente no lo mencionaban o no lo mencionaban tanto. Pero los oyentes que llaman constantemente, pues tampoco. Entonces yo decía, espérate Mario, aquí hay 2 realidades que se contraponen. Pero lo que me asusta en relación a Alex Otaola es que la radio, sí, sin lugar a duda, es de Miami. Es de la localidad. Mientras que las redes sociales me expanden la onda. Porque, te repito, muchas veces puedo leer comentarios de alguien que simpatiza mucho con Otaola, pero puede vivir en España o puede vivir en sabe dónde, ¿no? Sin embargo, ahí estoy oyendo a la gente de Miami. Y vuelvo a poner el caso de Juan Manuel Cao, que es un periodista muy respetado del exilio histórico además y todo, que me llamó mucho la atención. La noche antes, cuando él invita a su programa estelar, e invita a la Levin Cava, lo cual me dio una señal de que todas las, vamos a decir, estadísticas, pues la estaban moviendo a ella como la ganadora. Esa realidad contrastante con las redes sociales me preocupó. Y por eso fue que te dije al principio, estoy oyendo cada vez más radio y trato de ver menos redes sociales, porque este fenómeno de Alex Otaola, vuelvo y repito, a mí me ha movido el piso, me ha cuestionado a mí mismo. En primer lugar, por la percepción sobre mí mismo de cuánto estoy incidiendo yo en la política local de mi área, prácticamente nulo, tengo que reconocerlo, tengo que hacer mucho más. Pero por el otro lado, por el hecho de que me doy cuenta de que quizás las redes sociales me están haciendo percibir a mí la realidad de una manera bastante distorsionada. Bueno, yo, eso, o sea, usted ha tocado varios puntos ahí que me han dejado pensando. De hecho, tenía una idea en la cabeza que se me distorsionó también bastante, ¿no? Sin embargo, usted dijo varias cosas, ¿no? Una es cómo un día antes de las elecciones, pues Juan Manuel Cao en su programa entrevista a la alcaldesa, la actual alcaldesa, y que en ese momento también, ¿no? Era la alcaldesa Daniela Levin Cava, pero es que también estuvo entrevistando al candidato también a la alcaldía, Manny Sid, el actual alcalde de Miami Lake. Y sin embargo, Alex Otaola, como un contrincante fuerte, pues no estuvo entrevistado. Sin embargo, se sabe que el dueño del canal 41, pues digamos que no es el mayor simpatizante de Alex Otaola. Esto podría ser uno de los por qué Alex Otaola no tuvo la oportunidad, ¿no? De estar ahí también siendo entrevistado como sus 2 mayores contrincantes, que fueron Daniela Levin Cava y Manny Sid. Sin embargo, yo, más allá de quién haya podido ganar, ¿no? O perder en estas elecciones, yo creo que o sea, con respecto a los candidatos, yo creo que quien perdió fue la comunidad de Miami-Dade. Quienes perdieron fue el Partido Republicano. En primer lugar, porque no hicieron nada por apoyar a ninguno de sus candidatos, porque no era uno, no era Alex Otaola el único candidato republicano en estas elecciones. Estaba Manny Sid también, y habían otros 2 señores que también estaban tres, estaban corriendo por la alcaldía de Miami-Dade y también pertenecían a, vamos a decir, la postura republicana, a pesar de que estas elecciones no son partidistas. Aún así, el Partido Demócrata sí apoyó a la Levin Cava, sí movió sus influencias, tanto políticas como toda su maquinaria propagandista. Y sin embargo, aunque muchos dicen, bueno, Daniela Levin Cava no hizo mucha campaña, por así decirlo, yo estoy seguro que si sacó esa cantidad de votos, algún tipo de campaña sí hizo, a pesar de que, o sea, como usted decía, que tú no lo veas en las redes sociales de la manera que tú consumes no quiere decir que no se está haciendo algún tipo de campaña. Es una realidad que cuando
uno vive más conectado con las redes sociales, obvia que existen otros medios de comunicación que, si bien pueden que estén en decadencia ya, siguen siendo medios establecidos y con muchísimo alcance, sobre todo en esa población que sí es influyente en las elecciones, que es la población mayor, ¿no? Lo mayor y el adulto mayor, que sí siguen más, digamos, conectados con los medios tradicionales y que muchas veces desconocen incluso de cómo podrían usar las redes sociales, no solo para informarse a nivel político, sino para cualquier tipo de cosa. Entonces, yo creo que estos contrastes son bien complejos, ¿no? Pero es muy interesante, como usted ha dicho, ¿no? Yo por la radio estaba teniendo una perspectiva y, sin embargo, en las redes sociales otra. Y yo creo que eso es una de las cosas que Alex Otaola, pues, no solo supo desarrollar, sino es que quizás en las redes sociales él tiene muchísima más presencia, primero porque él es un influencer exitoso de la comunidad cubana y yo creo que de la comunidad hispana en cierta medida. Y sobre todo porque quizás los otros contrincantes que él tenía son políticos establecidos que quizás pues su manera de proyectarse para su público, ¿no? Es usando los medios tradicionales, bajo otras estrategias de propaganda que no son quizás las que actualmente nosotros consumimos, ¿no? En toda esta batalla cultural que se le pone a la narcodictadura y toda la forma en que se proyecta el exilio para combatir a la tiranía castrista, ¿no? Usando las redes sociales, un espacio, gracias a Dios, donde le llevamos ventaja. Pero no quiere decir que sean los únicos medios de comunicación ni que son la única vía por las que la gente se informa. Entonces no se puede tener... hay otra no se puede cosa, llevar la balanza a un solo lado, ¿no? Sí. Otra cosa interesante también es que nosotros, por ejemplo, como cubanos que somos, nos estamos refiriendo a la comunidad cubana. Pero esa no es la única comunidad que existe en Miami-Dade ni en ninguna parte, ¿no? O sea, hay otras comunidades que también se tienen que alcanzar. Está, por ejemplo, la comunidad judía, que me imagino que tiene una buena química con la Levin Cava, ¿no? Porque ella de por sí tiene ascendencia, ¿no? Tiene ascendencia. Aparte, bueno, sin contar con que sabemos que la comunidad judía usualmente es demócrata, ¿no? Pero ella también tiene su ascendencia judía. Me imagino que haya una cierta conexión ahí, ¿no? Y hay otras comunidades también, por supuesto. Está la comunidad afrocubana. Hay otras comunidades latinoamericanas que me imagino también haya que alcanzar, ¿no? Y entonces el discurso no siempre puede ser, y no estoy haciendo una crítica a nadie, ¿no? Es sencillamente una percepción mía. El discurso no puede ser solamente dirigido a la comunidad de la que nosotros salimos, ¿no? Porque sí, la comunidad nuestra entiende nuestro lenguaje, lo que nosotros hablamos, pero hay otras comunidades que no entienden ese lenguaje y que incluso el problema de los cubanos les es totalmente indiferente, ¿no? El caso es que yo pienso que alcanzar a todas las comunidades es un reto y es una cosa bastante complicada y no es que estoy yo, porque ya lo repito, yo soy una cubana que no vive ni siquiera ahí, no sé, porque eso es lo otro. Tú estabas hablando ahora mismo de las redes sociales. En redes sociales hay cubanos como nosotros que sí, si pudiéramos votar por Otaola, votaríamos por Otaola, pero no podemos votar por Otaola. Entonces lo apoyamos y somos un número que cuenta en las redes sociales, pero no somos un número que cuenta en la vida real, en las votaciones, ¿entiendes? Por lo tanto, él puede tener, por ejemplo, una gran audiencia en las redes sociales, que la tiene, por supuesto, de cubanos, de cualquier parte del mundo, pero a la hora de votar, pues esos votos no, el mío no cuenta, por ejemplo, lamentablemente, ojalá contara, ¿no? Porque yo sencillamente no formo parte de esa comunidad, ni vivo en ese lugar. No, incluso tú por lo menos puedes votar en otra comunidad, pero mucha de la gente que lo apoya, hasta desde dentro de Cuba, pues lamentablemente no pueden votar ni en Cuba. Y muchos de los que lo apoyan, pues no tienen la ciudadanía americana. Porque incluso, y esto es bueno decirlo también, muchos cubanos en el exilio no tienen la ciudadanía. Porque no se han puesto para la ciudadanía, porque no tienen el tiempo porque no tienen el tiempo. Exacto. Por lo que sea, pero no pueden incidir. Y es lamentable porque podríamos incidir un poco más fuerte. Sin embargo, esos cubanos que muchas veces no tienen ni la ciudadanía,
ya sea porque no tienen el tiempo o porque no han dedicado el tiempo que se necesita para prepararte para los exámenes de ciudadanía, o porque no tienes el dinero también, porque eso lleva un recurso financiero también, por lo que sea. Pero son cubanos que muchas veces apoyan a Otaola en la red social, con el corazón. Pero ¿de qué sirve todo ese ímpetu si a la hora de ser un voto no eres un voto? Exacto, no cuentas. Sí, pero incluso volviendo al tema de la radio y los medios tradicionales, que yo exploraba en la Florida, me permitía escuchar, porque obviamente a estas emisoras del sur de la Florida, pues llaman personas de Sudamérica, o sea, que viven en la Florida. Venezolanos, colombianos. Votos que sí cuentan. Votos que sí cuentan y que yo me daba cuenta que no apoyaban a Otaola. Pero lo que más me preocupaba no eran los votos colombianos o venezolanos o peruanos o argentinos que no apoyaban a Otaola, o nicaragüenses o puertorriqueños, sino los cubanos. O sea, si yo veía la apatía de parte de la comunidad cubana, incluso comunidad cubana que se manifiesta como... en este caso, republicano. O sea, no estamos hablando tan solo de comunidad cubana que se presenta como demócrata, sino como comunidad cubana republicana, que sin embargo mostraba aversión por Alex Otaola a través de la radio. Yo percibía eso. Pero yo quería pensar que yo estaba equivocado y que las redes sociales tendrían la razón. Por eso digo que a mí este fenómeno de Alex Otaola me ha puesto a cuestionar por qué medios uno percibe la realidad con mayor objetividad. Y les vuelvo a repetir, en mi plano personal, creo que, por supuesto, no podemos dejar de consumir las redes sociales, ni de ser activos en las redes sociales, mucho menos en estos tiempos, ¿no? Pero si de percibir la realidad se trata, y de percibir la realidad de la Florida, yo creo que voy a seguir por el medio tradicional de la radio. Y a la hora de hablar del medio tradicional de la radio, Reiniel, si bien, por ejemplo, tú eres un muchacho joven y obviamente se entiende que vas a apostarle a las redes sociales, ¿verdad? Pero hay que decir que históricamente Cuba, el país del cual nosotros venimos, es un país de radio y televisión. Porque fue uno de los primeros países de toda Latinoamérica donde la radio y la televisión... Es uno de los últimos, por no decir el último, en redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, en Cuba, posiblemente, si mal no quiero fallar, pero el primer lugar fuera de los Estados Unidos donde hubo televisión fue Cuba. Y también radio. Y la radio de la época republicana en Cuba fue brillante. Digamos, por poner un ejemplo, las radionovelas que triunfaban en toda América Latina tuvieron en Cuba un surgimiento. Una de las mayores radionovelas fue El Derecho de Nacer. Y eso fue un boom en toda América Latina. Pero la comunidad exiliada cubana, la primera ola de exiliados hacia la Florida, trajo con ellos hacia Miami y hacia la Florida esos medios. Y por eso yo lo que he podido percibir, sobre todo de Miami, es que Miami es de radio y televisión. Y sí, hay muchos jóvenes, pero incluso te voy a decir algo, Reiniel. Si bien es verdad que los jóvenes son más dados a redes sociales, y que tú dirías, bueno, son, digamos, las viejas generaciones, los que más ven televisión o los que más escuchan radio, jóvenes, o por lo menos contemporáneos conmigo, un poquito menos, de la Florida, muchas veces me han pasado audios que van oyendo cuando van conduciendo, porque hay que decir esto también. Allí mismo en Miami, y el palmetto está terrible, y a veces la gente se pasa 1 hora, 2 horas. ¿Qué va haciendo la gente en ese momento? Si no van conversando con alguien, oyendo radio. Porque les entretiene o porque están al tanto de la realidad. No, hay varios formatos que se pueden consumir cuando uno va conduciendo. Puedes ver un podcast claro, como este, puedes ir escuchando un space de Twitter. O música o otra cosa, ¿no? Pero mi percepción, fíjate, puede estar equivocado. Es que, sobre todo Miami, no vamos a hablar de Florida, Miami salvó lo que en Cuba se perdió y salvó lo mejor de Cuba. Y Miami absorbió lo mejor de la radio que tenía Cuba y lo mejor de la televisión. Y todavía, en este momento, para mí, Miami es aquella Cuba republicana que ha sobrevivido en Miami y que tiene muchos de los medios tradicionales de la radio y la televisión. Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque creo que Miami ha cambiado mucho, lamentablemente. Y ha cambiado mucho no para bien. Lo que ha traído la marea
ha sido, ¿cómo es que se le dice a eso? Que se asienta en la orilla cuando todo el sargazo. El sargazo, o sea, lo que ha traído la marea. Y lo estoy diciendo sin que me salgan los colores al rostro ni que me sienta mal por decirlo, porque es la realidad. Miami ahora mismo tiene un alto nivel de contaminación de comunistas o de cubanos que les interesa un pepino la libertad de Cuba, y eso es real, eso es cierto. Lo que ha entrado a Miami incluso de agentes del régimen en estas últimas olas migratorias, todos lo sabemos, no es secreto, es algo bastante considerable. Por lo tanto, ese Miami idílico que me estás dibujando ahí no creo que sea tanto. Ojalá fuera así y que todavía Miami tuviera verdaderamente lo mejor de la Cuba que ninguno de nosotros pudo conocer, porque Reinier aquí es el menor de todos nosotros, pero aún nosotros no pudimos conocer esa Cuba republicana de la década del 50, la década del 40, en sus mejores momentos. Pero el caso está en que, volviendo nuevamente al caso en cuestión, yo no puedo garantizar, yo personalmente no puedo garantizar si Otaola está diciendo con todo fundamento, él sabrá lo que está diciendo, me imagino yo, ¿no? De que hay que recontar los votos porque él no está de acuerdo con el número de votos que obtuvo, pero el caso está en que cuando vamos a ver por lo menos las cifras oficiales, lo que se ha dado oficialmente, Otaola ni siquiera está en el segundo lugar, o sea, no está ni siquiera ahí. Yo estoy en el segundo lugar y quiero recontar los votos. Está en un tercer lugar y como ya decíamos ahorita, está este muchacho en el medio que obtuvo incluso una diferencia de un 10%, de 10 puntos de votos. Entonces, esa es la parte que complica la situación y que complica que haya que se acceda a esta solicitud de reconteo de votos, porque es una diferencia abismal, ¿no? Entre lo que obtuvo la Levin Cava y lo que él obtuvo, sí. Sin pensar que también hay una persona en el medio, que incluso hay una diferencia bastante considerable entre los votos que esta persona obtuvo y los votos que obtuvo Otaola. Entonces, eso es lo que complica la cosa. No es que yo esté diciendo que Otaola no está, o sea, tal vez hubo fraude, ya digo y repito, yo como no vivo ahí, pues el único interés que tenía, y lo digo, es que Otaola creo que hubiera sido un buen alcalde, tal vez, y que tal vez todas estas ideas que él tenía de luchar en contra de toda esa podredumbre que ha entrado a Miami, ¿no? En contra del comunismo y en contra de todas estas cosas, a nosotros, por supuesto, como cubanos, vivamos donde vivamos, nos convenía, ¿no? Porque sabemos que Miami es la entrada, es el primer contacto de los cubanos con este país. Pero lamentablemente lo que vemos es una diferencia abismal y habría que hacer si se pudiera, me enredé, si se pudiera recontar los votos, habría que contar bastante, porque es que imagínate, es una gran diferencia entre los votos que obtuvo la Levin Cava y los que obtuvo Otaola, ¿no? La realidad es que de 1.473.383 ciudadanos registrados, ¿no?, para hacer uso del derecho al voto en el condado de Miami-Dade. ¿Vuelvo a repetir la cantidad, Reinier? 1.473.383 electores registrados, ¿no? De esa cantidad, solo 288.230 fueron quienes hicieron uso del derecho al voto. O sea, es lamentable que tan poca gente haya participado, y no solo participado, sino haya decidido quién y quiénes van a ser no solo sus representantes, sino sus gobernantes en los próximos 4 años en su ciudad. Porque o sea, para mí esto es una de las cosas fundamentales de lo que aquí ha pasado. Muchas veces la gente se queja de todos los programas que hay en el board escolar. Se queja de lo caro que está pues la renta, el poder llenar el carrito de la compra, todos los problemas, ¿no?, que nos afligen y sobre todo nos afectan el bolsillo, ¿no? Nuestra economía diaria. Y sin embargo la gente no entiende que es en estas elecciones locales
donde ese entorno, ¿no?, que tú quieres que mejore para tú poder progresar junto con él, pues lo deciden los políticos locales. No es desde aquí, desde Washington, quienes toman las decisiones de los problemas locales que a ti te afligen. No, son tus políticos locales los responsables de esto y quienes pueden favorecerte o seguir o perjudiciarte, ¿no? Y la gente, sin embargo, yo creo que no les da el valor que llevan las elecciones locales las estadísticas, ¿no? Las estadísticas lo demuestran, que un 19%, o sea, 288.230, que un 19% de la cantidad de electores, o sea, de la cantidad de ciudadanos registrados para votar, solamente un 19% haya hecho uso de este derecho, que más que un derecho para mí es un privilegio, ¿no? Sobre todo, como usted decía antes, Mario, la gente en Cuba, ¿no? Uno que viene de Cuba, que nunca en su vida ha podido hacer ejercicio de ese derecho al voto genuino, legítimo, que incluso luego de estar en tierra de libertad y no hagas nada por ello, no hagas nada o por hacerte ciudadano o por hacerte ciudadano y registrarte para votar, porque son dos procesos que hay que cumplir. Muchas veces tú puedes ser ciudadano, pero si no te registras para el voto, tienes que hacerlo 21 días antes. Si tú te haces ciudadano y no te registraste, usted no puede ir a votar. O sea, que es casi igual que no lo fueses en esa cuestión, ¿no? Entonces, mi punto es súper triste que solamente el 19% de la población de una ciudad sea quien decida cuál va a ser el futuro de los próximos 4 años de esa ciudad, ¿va? Que la redundancia. Entonces, después nos quejamos, después tú te quejas, después estás inconforme con lo que le están enseñando a tus hijos en la escuela, después estás inconforme cuando vas al mercado y a lo mejor no puedes comprar todo lo que tú querías porque no te alcanza el presupuesto que tienes, después llegas y cuando vas a llenar la gasolina se te va más de lo que tú tenías pensado, y entonces, pero cuando hay que a uno serse responsable y ir y votar por un candidato que tenga un programa electoral, tenga bastantes propuestas que tú entiendas que te van a beneficiar, entonces no te interesa, no participas, no te informas, y es ahí, pues entonces estos son los resultados. Estos 4 años nefastos que han visto los habitantes de Miami-Dade, y no solo los de Miami-Dade, ¿no? O sea, el problema que se vive en los Estados Unidos casi que es general. Depende de los estados, varía un poco la situación, pero la realidad es que el contexto es nacional. Pero sin embargo hay muchas cosas, como hemos estado diciendo, locales, que las determinan los políticos locales, y la gente tiene que entender que no se puede ser apático políticamente, ni a nivel nacional y mucho menos a nivel local, porque es a nivel local donde se determina cuál va a ser el futuro de tu localidad. Sí, para mí lo más espeluznante de todo esto que ha acontecido es esto que tú acabas de describir. O sea, desde ese punto de vista, hasta la Levin Cava perdió, en el sentido de que su porcentaje es el porcentaje del 19% de los votantes. Entonces te das cuenta que todos hemos perdido, o sea, todos han perdido, porque yo no soy de ahí. Yo voté en las primarias mías en Maryland, yo voté. Aún con, vamos a decir, con un contexto muy diferente al de Miami y todo eso. Y yo sí voté republicano. Sí, no, yo también voté republicano. Pero es muy triste, es muy preocupante saber que, como bien han dicho en la radio de Miami, quien ganó fue el sofá. Es verdad. Ellos lo he escuchado, dijeron, quien ganó no fue ni la Levin, ni ganó el sofá, porque la gente no fue a votar. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque a pesar de que fue con un bajo por ciento, aún así siguió. Sí. O sea, la Levin sigue en el puesto de la alcaldía. O sea, y es que esto es una realidad que afecta muchísimo a ciudades. Muchas veces, sobre todo en las elecciones locales, las participaciones no son en masa, porque la gente vive esa apatía política, vive ese desinterés, donde no es que no te gusten los candidatos, es que ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. Como usted decía, tú le puedes preguntar a la gente, oye, ¿quién es tu congresista? Y la gente la mayoría no te va a saber responder, es una realidad. En los tiempos de hoy que vivimos es así. La gente no sabe. La gente sabe quién es el presidente del país y, en el mejor de los casos, quién es el Speaker of the House. Pero
de ahí a saber quién es tu congresista, quién es tu senador, quién es tu gobernador, la gente no sabe. Y estamos hablando a nivel del estado. Ya cuando vas más todavía a lo que es el condado donde tú vives, la ciudad donde tú vives, la gente no tiene ni idea. Y es una irresponsabilidad, literalmente, que es lo que estamos hablando ahora. Es una irresponsabilidad no saber. Y muchas veces se piensa, no, mi voto, o sea, un voto que va a definir. El problema no es ese voto, el problema es que tú no puedes, o sea, si todo el mundo piensa como tú, entonces termina. No, señores, hay lugares donde han votado 200, 300 personas han decidido quién va a ser o tu alcalde o el fiscal, el fiscal no, el sheriff, o no sé, los inspectores que también quienes tasan cuáles son los impuestos a la ciudad y todo este tipo de detalles, ¿no? Todas esas cosas son importantes y uno tiene que tener esa responsabilidad de saber que uno tiene que hacer ejercicio de participar en todo tipo de elecciones, tanto locales como estatales, como por supuesto a nivel nacional. Sí. Entonces es ahí el principal problema que se está viviendo. Yo estoy seguro que si de ese 1.470.000 y pico de electores registrados hubiese participado, aunque sea la mitad de electores, pues quizás pudiera existir otro tipo de panorama. Incluso pudieran existir muchísimos más candidatos, ¿entiendes? Pero cuando no se hace ejercicio de esto, cuando uno no está al tanto, cuando te interesa un bledo, como decimos un buen cubano, tanto la política local como el resto de ella, pues después ahora, no te puedes quejar por la realidad que te está afectando. Sí, yo creo que debería ser importante o interesante, ¿no? Llegar al conocimiento de por qué esa apatía política, por qué la gente no va a votar. Porque la gente no se inscribe para votar, porque no, o es que los políticos no les interesan, han dejado de importarle, o es que el discurso o la panorámica que estos políticos le están ofreciendo, pues no convence a la gente. Algo está pasando también, ¿no? O sea, no podemos tampoco pensar que la gente no va a votar porque no me da la gana, ¿no? Pero a lo mejor han dejado de creer en los políticos. Sí. A lo mejor han dejado de creer en las promesas. Pero es que no es, eso no es la forma, porque si tú dejas creer en los políticos, la forma no es no votar. No es que yo esté diciendo que esa sea la forma, sino que uno tendría que preguntarse por qué la gente no fue a votar. A lo mejor ninguno de los políticos que se presentaron para las votaciones pues fueron convincentes, no les cuadraba ninguno. O sea, uno tiene que ver qué es lo que está pasando a nivel de comunidad, qué está pasando, que la gente no va a votar, algún fenómeno está pasando, ¿no? Y sería interesante estudiarlo. Y te voy a decir, aquí está otro elemento donde yo me di cuenta de lo mal, vamos a decir, informado que estaba yo de la realidad. ¿Por qué razón? Yo vuelvo y repito, yo miraba las redes sociales y yo decía, Alex Otaola va a ser el próximo alcalde de Miami-Dade. Pero también yo suponía algo, que masivamente los electores iban a ir a votar. Ya fuera porque el que iba a votar a favor de Alex Otaola iba a votar a favor de Alex Otaola, o porque aquellos que tenían aversión a Alex Otaola iban a votar por otro. Y entonces yo tuve dos percepciones erróneas. La primera percepción errónea, que Alex Otaola sería el ganador. La segunda percepción errónea, que la gente iría masivamente a votar, lo cual me doy cuenta que me equivoqué rotundamente, porque solamente el 19% fue a votar. Entonces, ya te digo, el cuestionamiento de todo este fenómeno, a mí mismo en lo personal, es a que tengo que tratar de informarme mejor, y que las redes sociales, que no voy a abandonar, que voy a ser bien activo y que voy a seguir tratando de poner yo mi punto, ¿no? Sin embargo, no van a ser el medidor para mí de la realidad, porque parece ser que no nos ofrecen una versión genuina de la realidad objetiva. Claro. Yo quiero rescatar una cosa, discúlpame, que hay, o sea, que Alex Otaola no haya tenido un porcentaje grande de votantes en estas elecciones, que solamente ha ganado un 12%. Yo creo que no es desmeritorio para él. No. En el primer lugar, porque para hacer sus primeras elecciones, para no tener ninguna trayectoria política, haber tenido 33.252 votos, no son números malos.
se pueden contrastar con otros candidatos, personas que quizás han intentado 1, 2, 3 veces y tú ves que no es tan sencillo, sin tú tener sobre todo una maquinaria política detrás, poder alcanzar cierta aceptación del público, y sobre todo cuando no tienes una trayectoria política, cuando no vienes de trabajos comunitarios, cuando no vienes de trabajar en el staff de otros políticos, cuando tú no vienes de cierta trayectoria política que de cierto modo acrediten cuál es la proyección que tú puedes tener o no, es mucho más difícil poder llegar a convencer a la gente, no solo de que tu programa es real, sino de que tú tienes la capacidad y la preparación para poder ejercer como político. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de él carecer de todo lo antes yo mencionado, él pudo llegar a tener 33.252 votos. O sea, no son malos números. Y además de eso, yo creo que otra de las cosas donde él sí quizás tuvo cierto mérito es el hecho de que muchos de esos votantes son votantes por primera vez. Gente, de lo que estamos hablando ahora, que a pesar de esa apatía política que existe y que los números lo reflejan, muchos de los votantes que fueron a votar por él fueron gente que quizás, si no hubiese existido un Alex Otaola, no hubiesen participado en la política, y sin embargo, por ese discurso diario y ese programa tan influyente que él tiene, pues la gente dijeron, mira, ¿sabes qué? Voy a votar y voy a votar por Otaola. Exacto. Bueno, hay una cosa en el caso de Otaola, y es que Otaola no es un político tradicional. Vamos a empezar por ahí, ¿no? No es solamente porque él lo diga, sino porque es así, es real. Él es un político diferente, no es esa cosa tradicional como la Levin Cava, y su presentación, su modo de presentación, por supuesto, tampoco es tradicional, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues yo creo que eso también, de alguna manera, pues en este primer intento, que no debería quedarse ahí. Si él tiene posibilidades de volverse a presentar, pues que lo haga, ¿no? Ser candidato en las próximas elecciones, pues que lo haga, porque creo que esto no es más que una prueba de fuerza, ¿no? Y un medir cuáles son las estrategias que serían más acertadas para tomar y para alcanzar a un mayor número de votantes, ¿no? Por supuesto, yo pienso que para nada. En primer lugar, yo pienso que ningún candidato, a no ser que fuera por cuestiones morales o algo así, ningún candidato tiene por qué amilanarse por el hecho de perder en unas votaciones, ¿entiendes? Porque bueno, en este caso uno, como decimos en Cuba, tiene que llevar 2 habitas, una para ganar y otra para perder. Si ganas bien, y bueno, si no ganas, pues sencillamente no te puedes amilanar, tienes que seguir adelante. Entonces, en el caso de Otaola, yo pienso que él, en primer lugar, es alguien de nuestra comunidad que ha demostrado ser muy exitoso en muchos sentidos. Lo vemos, es todo un capitalista, toda una persona que ha sabido invertir y que por supuesto ha salido adelante, y además es un influencer de mucho prestigio entre nosotros, ya sea que unos lo critiquen para mal y otros lo acepten para bien. El caso es que tiene prestigio, nadie puede cuestionar eso, y que ha alcanzado también una gran popularidad, y que en el sentido de nuestra lucha también ha logrado muchas cosas. Ha logrado pues aunar a muchos cubanos, enfocar a muchos cubanos en el objetivo de la libertad de Cuba. Por lo tanto, eso para mí, en mi opinión, lo hace una persona exitosa. Ahora, que haya perdido, cualquiera pierde unas elecciones. Eso no tampoco es algo como para cortarse las venas, ¿no? Cualquiera pierde unas elecciones. Lo que este primer intento, pues, debe servirle a él, si va a continuar en su carrera política, en analizar todas las estrategias, las amenazas, las debilidades, las fortalezas, para poder enfocarse para próximas elecciones. Eso es lo único que yo veo. Sí, yo veo estas dos cosas también. En primer lugar, que no es para que Alex Otaola se rinda. Por el contrario. Ni es un perdedor por eso. Sí, por el contrario. Si él y su equipo saben sacar las cuentas de lo que sucedió ahora y toman sus lecciones, pues le veo un futuro tremendo. Claro que sí. Y una de las cosas que yo le sugeriría es no subestimar los medios tradicionales. Porque no cabe duda que desarrollaron una campaña formidable en redes sociales. Pero esa campaña formidable por redes sociales se expandió y tuvo una influencia en cubanos mucho más allá de la localidad que iba a votar. Tuvo un impacto global.
O sea, donde quiera que hubiera un cubano, en Australia, en Nueva Zelanda, ese cubano se sentía identificado con Alex Otaola y quería que Alex Otaola llegara a ser el alcalde de Miami-Dade. Pero ese cubano no podía votar en Miami-Dade. Entonces, una de las cosas que yo le diría al equipo de Alex Otaola es: no subestimen los medios locales, especialmente en una comunidad como Miami, que es una comunidad todavía tradicional de radio y televisión de la vieja guardia. Tienen que reforzar en los medios tradicionales. No abandonar las redes sociales, por supuesto, pero teniendo en cuenta que las redes sociales tienen un alcance global, pero los medios locales tienen un alcance más fuerte a nivel local. Claro, algo que ahorita dijo Sí. Reinier, que creo que es importante, hay que ver cuál es la actitud de estos medios tradicionales locales hacia Otaola, porque ya Reinier estaba diciendo ahorita que este canal, ¿cuál canal dijiste tú que era? América TV, el canal 41, ese es América TV. Sí, pero Que este canal, si invitas en un canal que supuestamente tiene cierto rating, ¿no? Que lo ve un grupo determinado de gente de cualquier parte, y invitas a la Levin Cava, invitas al otro señor, pero no invitas a Otaola, entonces hay que ver también si los medios tradicionales tuvieron una disposición favorable hacia Otaola, sí, pero ¿no? precisamente por eso el reto es mayor. Precisamente, si tú consideras que los medios son desfavorables a ti, tienes un reto mayor para tratar de colarte en esos medios, de buscar la manera. Y si, por ejemplo, no eres bien recibido en América Radio, bueno, pues trata de colarte en La Poderosa. Pero, repito, estoy mencionando 3 emisoras de radio con influencia en la localidad de Miami. La Poderosa, Actualidad Radio y América Radio, y en ninguna de las 3 yo vi un Alex Otaola con el mismo, vamos a decir, La misma proyección. la misma proyección que en las redes sociales que yo podía ver desde Maryland o cualquier cubano de Australia, Nueva Zelanda. No, en esas 3 emisoras que yo escuché en diferentes horarios, porque incluso en Actualidad Radio hay un perfil más bien demócrata en la mañana y en la tarde republicano. Pero yo medía el de la mañana demócrata, por supuesto, Alex Otaola ahí no tenía cabida. Pero en el de la tarde republicano tampoco. Entonces, Y yo me pregunto una cosa, o sea, ¿por qué? Porque como usted nos está contando, cosa que yo de cierto modo desconocía, ¿no? Usted no tenía ese feedback positivo con respecto a la alcaldía de Otaola en estos medios tradicionales. Yo me pregunto, ¿por qué un cubano, sobre todo, que como usted ha dicho, Jehová, no solamente a la comunidad cubana la que hay que convencer, pero ¿por qué un cubano apostaría por la Levin Cava en vez de por Otaola? Cuando la proyección que esta señora ha tenido no ha sido positiva para la comunidad cubana, cuando ha tenido escasas proyecciones a favor de la comunidad, yo diría casi que políticamente obligadas, digamos el 11 de julio, ese tipo de cosas, donde sabemos que los políticos saben que están obligados a darse esos baños de pueblo y hacerse la foto y un cartel y poco más, pero en la vida real sabemos que Miami es uno de los lugares donde más negocios castristas hay, o sea, negocios que trabajan directamente con el régimen, y para nadie es un secreto que todos estos negocios, si no tienes visto bueno del régimen, pues usted no tiene ningún tipo de posibilidad de tener ese acceso, ¿no?, a los permisos necesarios para poder establecer esa línea comercial. Entonces, ¿por qué apostar por una alcalde que, más allá de que sea demócrata o republicana, en el caso de la señora Levin Cava es demócrata, bien más que demostrado, ¿no? No ha hecho nada positivo por tu comunidad? Que está demostrado que en las últimas proyecciones que hizo de campaña, le miente descaradamente a sus votantes diciéndole que les bajó un por ciento de lo que se iba a subir de los impuestos de la renta, y en verdad le subieron 2%. Lo que pasa es que estaba previsto subirse un 3% y terminaron subiendo un 2%, y te lo venden como que no, te voy a bajar 1%. No bajaste ningún 1%. Al final terminaste subiendo un 2%. Cuando se sabe que la ciudad de Miami tiene un presupuesto que es muchísimo más grande que el presupuesto de muchísimos países. Estuve mirando las redes, son alrededor de $9,000 millones. O sea, que tienen muchísimos ingresos
Y sin embargo, lo que se ve es que los impuestos sobre la renta siguen subiendo, que los impuestos sobre la gasolina siguen subiendo, que el costo de la comida sigue subiendo, que todo el acceso a la renta cada día es más caro, es más inaccesible para quien tiene un salario, digamos, con menos de $15 la hora, te estás literalmente casi que muriendo de hambre en la ciudad de Miami. Entonces, ¿por qué apostar por alguien que no ha tenido una proyección favorable para la comunidad y no apostar por alguien que peor de lo que ha hecho ese señor no lo va a hacer? Sí, pero fíjate, Reinier, y sobre todo un cubano, sí, dicho sea de paso. Volviendo a la estadística. O es que, discúlpeme, o sea, y sobre todo un cubano que además de eso, supuestamente Miami es la ciudad de los cubanos, o es que ya no está. Habría que ver primero la estadística de cuántos cubanos votaron por Alevin Cabo. Te iba a decir que volviendo a la estadística que tú mismo diste, que el 81% se quedó sentado en el sofá y no fue a votar, yo te diría, no se apostó por la cava, porque ese 81% sencillamente no votó por nadie y no apostó ni por Otaola ni por la cava. Y entonces, ¿quién ganó esa abstención de la gente que podía decidir? Entonces, esto fue lo que en definitiva decidió estas elecciones, que la gente que podía ejercer el voto no lo ejerció. Y bueno, resultó ganadora la persona que ya venía ejerciendo el cargo y que por lo tanto era conocida ejerciendo el cargo. Un mal es mejor, tal vez la gente piensa, es mejor un mal conocido, pero te repito, que un malo por conocer, la gente, ¿no? De un 19% del total, o sea, el 81% no eligió ni apostó ni por la cava ni por nadie. Y ese 81% fue el que decidió, lamentablemente, con su abstención total. Lo cual, digo, es algo terrible. Porque, vuelvo y repito, mi percepción en las redes sociales era, estas van a ser unas votaciones masivas. Ya sea porque las personas que están en favor de Alex Otaola, que va a ser el ganador, van a ir a votar, o porque los que están en contra de él van a votar en contra, van a ser masivas. Sin embargo, es espeluznante el resultado. Sinceramente, lo que demuestra es que el no votar es literalmente igual a apoyar a la alcaldesa Alevin Cabo. Totalmente. Al final, ese fue el resultado que se tuvo. En uno de esos programas de los que Mario te mencionó, invitaron a la analista política Ana Carbonell. Y Ana Carbonell, que estaba por supuesto trabajando en todo esto de las elecciones y demás, hacía ese llamado, ¿no? A la gente, por favor, inscríbanse para votar. Vengan a votar, es importante que lo hagan, es importante para la comunidad. Pero aún así, a pesar de todos los llamados, la gente no votó. Y yo repito, hay que pensar y hay que averiguar seriamente qué está pasando en esa comunidad que la gente no fue a votar. La gente no, mira, mi opinión, ¿no? Las cuestiones estas que tienen que ver con la sociedad, no son así porque sí, ya, por gusto, no. La gente te está transmitiendo un mensaje y tú tienes que captar ese mensaje si es que te interesa de verdad el bienestar de la sociedad en la que tú estás viviendo o de la comunidad, para ponerlo más pequeño, ¿no? En la que tú estás viviendo. Para mí el mensaje que la gente emitió es: no me interesa ninguno de los políticos que están. Por eso no voy a ir a votar. No creo en ninguno de ellos, no creo en el mensaje de ninguno de ellos y no voy a votar. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que no, la gente no sintió que todos estos políticos que se estaban presentando iban a poder representarlo. Es un error, por supuesto, pero tal vez ninguno de esos candidatos. Ahora, en el caso de los cubanos no puedo decirte porque tal vez sea, o tal vez no, es importante saber cuál fue la cantidad de cubanos que votaron por esta señora y la cantidad de cubanos que votaron por Otaola o por el otro, que no nos podemos olvidar, Manny Sid. No nos podemos olvidar de él porque él está en segundo lugar y a una buena distancia del resultado de Otaola. Entonces habría que ver qué cantidad de cubanos votaron por este, votaron por aquella y votaron por este otro, ¿no? Y las razones, bueno, a veces pensamos que solamente hay cubanos republicanos, pero hay lo que ha entrado, te lo repito, lo que ha traído la marea es importante. Entonces hay unos cuantos cubanos que no son republicanos, son demócratas, incluso apoyan a Biden, antitrumpistas, todas esas cosas. Bueno, en tiempos normales yo diría, bueno, eso es parte de la libertad de la democracia, que cada cual decida por él, pero como no son tiempos normales, yo realmente no entiendo cómo puede haber un cubano que ha salido de una dictadura y venga a votar precisamente por... Pero bueno, esos son asuntos de cada cual. Ahora, lo que sí habría que ver es la cantidad de cubanos
que dieron su voto para esta señora, que por cierto, yo sé porque lo he estado viendo. Y lo he estado viendo, he oído a Otaola que ha hablado mucho sobre el aeropuerto de Miami y lo he estado viendo cada vez que voy a Miami. El aeropuerto de Miami cada día está peor. Y si esto depende de la ciudad y del trabajo de la señora Levin Cava, pues es un mal trabajo, por lo menos el que está haciendo con respecto al aeropuerto. Con respecto a lo demás no sé, porque ya te digo, yo no vivo ahí. Pero el caso es que habría que ver qué cantidad de cubanos votaron de manera general. ¿Qué cantidad de cubanos votó por Otaola? A lo mejor solamente fueron los cubanos los que votaron por Otaola, ¿no? ¿Quién sabe? Y qué cantidad de cubanos votaron por el señor Manicit y por esta señora Levin Cava, ¿no? Ahora bien, yo les voy a decir algo. Más allá de cuál ha sido el resultado de estas elecciones locales, lo peor que yo veo es que es un mal presagio para las elecciones en noviembre. Porque yo... como veo, o sea, como estuve analizando las elecciones en Miami-Dade, se vio la mayor cantidad de votos que obtuvo la señora Daniela Levin Cava fueron a través del voto por correo, que obtuvo más de 90,000 votos por correo, lo que demuestra que el Partido Republicano sigue controlando el Partido Republicano. El Partido Demócrata, perdón, sigue controlando este tema de cómo funciona esto de voto por correo en las elecciones, ya sean locales o las elecciones a nivel nacional. Y sin embargo, no vi ninguna prevención del Partido Republicano en apoyar a ninguno de sus candidatos. No vi que ninguno de los congresistas, ni María Elvira Salazar, ni Carlos Jiménez, ni Díaz Valar, ni el senador Marco Rubio, no los vi preocuparse por endosar a ninguno. Ya, fíjate, ya esto va más allá de que endorsaran a Otaola. No lo vi endorsar a ninguno de los republicanos que estaban corriendo por el puesto a la alcaldía, como si no fuera importante, como si esto no fuera necesario. Sin embargo, el Partido Demócrata sí apoyó a la Levin Cava. O sea, esto es un problema recurrente en el Partido Republicano y es algo que a mí me preocupa muchísimo. Porque muchas veces se ve la agresividad de la proyección del Partido Demócrata, ya sea por la forma en que hacen sus campañas o por todo el ruido que hacen. Pero sin embargo, siempre tenemos la misma situación de esa pasividad del Partido Republicano, que se cree dueño de la verdad, o yo no sé, o se sienten ganadores y al final terminamos perdiendo. Porque es que se ve así y no solo, mira, ya no solo es que los demócratas se comportan como unos absolutos socialistas y comunistas donde no tienen contrincante casi nunca, o son 2 o 3 y entre ellos mismos se arreglan a ver quién es el que va a salir. Lo estamos viendo ahora mismo en las convenciones demócratas donde son pasmosas como Kamala Harris, pues ya está, es la candidata presidencial sin haber tenido contrincante alguno. O sea, es absolutamente comunismo duro y puro del siglo XXI, ¿no? Pero sin embargo, la proyección que tiene el Partido Demócrata es mucho más agresiva a nivel de poder convencer a la gente, ya sea con sus mentiras o con sus sobornos, que por parte del Partido Republicano, que a pesar de que sí, estamos basados en principios y en fundamentos reales en base a la familia, la prosperidad, la libertad y tal. Pero oye, eso hay que hacérselo llegar a la gente. Tú te tienes que proyectar, tienes que apoyar a la gente que tiene también esa proyección política y defiende esos valores al igual que tú. No simplemente lo puedes dejar al azar, a que la gente lo entienda, que la gente asuma que eso es lo correcto y por lo tanto vote por ti, porque por eso estamos como estamos. Sí, esto que tú acabas de decir, Reinier, yo creo que es sumamente alarmante y que determinó también este resultado en Miami. Porque si uno de estos políticos hubiese endorsado a uno de los candidatos republicanos, yo te aseguro que el voto republicano habría estado dirigido con mayor fuerza a ese candidato. Y me pongo en el lugar de Alex Otaola, y puedo entender el desencanto que él debe tener en este momento. Que no lo debe tener. O sea, humanamente no te hablando. Desencantes. Humanamente hablando, si yo fuera él, yo lo tuviera. Lo que pasa es que mi mensaje a él es que por favor no te quedes ahí en eso. Sí, pero en el análisis objetivo. Vete por encima de eso, pero yo me pongo en su lugar y yo sentiría un desencanto total. ¿Por qué? Porque él de su nivel como influencer, él ha ayudado a esos políticos, empezando por Donald Trump.
y él, sin embargo, no fue endorsado ni por Donald Trump, ni fue endorsado por ninguno de los congresistas ni senadores republicanos. Otro gallo hubiera cantado si Alex Otaola hubiera podido tener un endorso de alguno de estos políticos, ni hablar del de Donald Trump, pero no lo tuvo. Por lo tanto, podríamos decir que la realidad fue abandonado por los políticos a los que él tanto ha defendido en sus canales. Y yo me imagino que a partir de esta elección, Alex Otaola va, pienso yo, a trazar nuevas estrategias. Es importante que lo haga. Sí, tanto hacia la comunidad local, con los medios locales, como yo decía, como hacia ese apoyo que él ha brindado hacia políticos que a la hora de la verdad, lamentablemente, lo abandonaron. Bueno, a ver, yo pienso que bueno, en el caso de Donald Trump, Donald Trump también está en su cosa, ¿no? Pero al menos estos políticos que están un poco más cercanos ahí, porque además son de ahí, han sido los representantes y senadores que han sido votados precisamente ahí por esas comunidades. Exactamente, ¿no? Pues yo creo que sí, que en ese caso han actuado mal, ¿no? Pero quiero recordarles algo que nuestro amigo y analista político Julio Schilling una vez nos dijo acá en el podcast, hablando precisamente de las estrategias del Partido Republicano, y que era precisamente eso, que el Partido Republicano se cerraba en un cuadrito. No vamos a votar por correo, no vamos a votar anticipadamente, las votaciones son así, ¿ves? Y están entonces cerrados. Mientras tanto, el Partido Demócrata pues se aprovecha y hace las cosas, ¿no?, de la manera en que las hace, ya sea haciendo su poco de trampa, pero las hace, ¿no? Y el Partido Republicano sigue en su cuadrito cerrado ahí. Y él también hablaba acerca de la importancia que tienen las bases. O sea, todas estas bases tienen una importancia tremenda para las votaciones, incluso ya a nivel nacional. Cuando se van a hacer las votaciones presidenciales, precisamente los votos son esos votos, los votos de ahí. Y estamos viendo que ahora tenemos nuevamente en un condado que es importantísimo, en el condado de Miami-Dade, pues tenemos nuevamente como ganadora a una alcaldesa que es demócrata. Entonces, obviamente, exactamente, ¿no? O sea, exacto. Entonces, bueno, lamentablemente es así. El Partido Republicano tiene que abrir un poquito más, como decimos en Cuba, en buen cubano, las entendederas y hacer las cosas de una manera diferente. Yo recuerdo, me parece que estoy oyendo a nuestro amigo Julio Schilling hablando sobre este tema y sobre por qué razón muchas veces el Partido Republicano no logra triunfar, ¿no? Cuando va, por supuesto, ya al terreno. Y lo importante al final de la jornada, y eso está visto, son los resultados que se muestran. No es lo que nosotros pensemos, lo que se hicieron trampa, no, son los resultados que se muestran, eso es lo importante. Por lo tanto, hay que tratar de ganar números tan grandes que nadie pueda decir que no son ciertos, ¿no? Y para eso hay que abrirse un poquito más y hay que usar otras estrategias diferentes a las que se están usando. La verdad es que, o sea, como estábamos diciendo al principio, perdió la comunidad de Miami-Dade, perdió el Partido Republicano, más allá de que se pueda ver que fue la Levin Cava quien que ganó, y entonces pues todo aquel que estuvo corriendo contra ella es el derrotado. Para mí, sinceramente, Alex Otaola tuvo muy buena proyección, porque para ser su primera vez tener 33.252 votos es muchísimo para alguien que viene sin ningún tipo de trayectoria política. Sin embargo, quienes sí perdieron fueron los habitantes de esa comunidad, que van a tener 4 años más de una socialista, y por supuesto el Partido Republicano, que una vez más demuestra una incapacidad absoluta en lo que es proyección política para sumar, ¿no? Para incentivar a no solo nuevos votantes, sino a los mismos que ya son republicanos, pues que participen en cuanta elección sea necesaria, en todas las, pues todo este proceso, ¿no?, de elecciones locales, que son súper importantes, sobre todo para el ciudadano común, que es a quien más le afecta, ¿no? En tu vida cotidiana es ahí donde más tienes que implicarte para poder hacer la diferencia. Pero sinceramente el tema del Partido Republicano y esa necedad que proyecta de que
de no hacer tanto ruido como lo hace el Partido Demócrata o más, de no buscar quizás nuevos vehículos para poder llegar a la gente joven, sobre todo, porque quizás a la gente ya de edad más avanzada, pues de cierto modo ya lo tienes más convencido, sigue siendo una piedra en el zapato para poder contrarrestar toda esa maquinaria propagandista de la que sabemos que hace uso y desuso quienes quieren pues traer el comunismo a esta tierra de libertad. Sí, solo esperemos, Reinier, que esta muestra de Miami-Dade no sea una mala premonición de lo que va a pasar en noviembre. Ojalá que no. Y solo espero que Alex Otaola no se vengue de Donald Trump. No, ¿en qué sentido? Bueno, no, lo que sí hace falta que no sea una premonición de lo que va a pasar en noviembre. Lo digo en broma, lo que acabé de decir lo dije en broma, obviamente. Sí. Obviamente, Alex Otaola es nuestro Alex Otaola, el mayor influencer de los cubanos. Y no es Elon Musk, que ha sido incluso sugerido por Donald Trump de que podría participar con él en un alto cargo político, ¿verdad? Pero yo, de todas formas, Donald Trump no desestimara a influencers como Alex Otaola, que día a día le ha estado dando tremenda campaña. Y ya les digo, me entristece en lo personal ver cómo Alex Otaola ha sido abandonado por políticos que día a día él ha estado defendiendo y promoviendo. Pero espero que Alex Otaola no se va a vengar de esos políticos y va a ver, con todo. Porque no me puedo quedar con esa, no me puedo quedar con esa. Usted sabe que Mario es muy subjetivo. Sí, a mí me entristece, sí me entristece que políticos cubanoamericanos, ya te digo, de ahí, del área, ¿no? Pues lo hayan dejado solo, sin endosarlo y demás. Pero en el caso de Donald Trump, por favor, déjame Trumpito tranquilo, porque sabemos, ¿no?, que él también está inmerso en una campaña súper importante. Pero yo creo que podía haberse acordado. Bueno, pero imagínate. Yo creo que podía haberse acordado. Imagínate. Mire, lo real, o sea, lo objetivo en este caso. Eso es un alto grado de subjetividad. Porque, claro, lo objetivo en este caso sí, pero Alex Otaola no. A pesar de que Otaola hace una gran campaña por Trump, la ha hecho también por esos políticos locales que sí saben quién es Otaola. Exacto. Y que sí de verdad deberían haber hecho algo por el beneficio de su comunidad. En el caso de que no quisieran endosar a Otaola, pues entonces tendrían que haber endosado a otro candidato republicano. Exactamente. Pero el no pronunciarse Estoy de acuerdo bajo ningún concepto por ninguno de los que estaban corriendo para la alcaldía para poder hacerle la contrapartida a la Lavín Cava, los cuales sabían que el Partido Demócrata sí la estaba endosando, el mismo Biden sí la estaba endosando, señor mío. O sea, es como dejarlos que ganen. O sea, literalmente, como estaba diciendo antes, el no votar ahora mismo, o sea, de ese 80% y pico de votantes no registrados que no hicieron uso al voto, fue lo mismo que haberse los regalado a la Lavín Cava. Pues así mismo fue lo que hicieron tanto María Elvira Salazar como Marco Rubio, como Díaz Valar, como Carlos Jiménez. Cualquiera de ellos, no, todos ellos debían haber tenido una presencia en las elecciones locales de su comunidad. Porque en el caso de Trump, o sea, yo no creo que Trump, por favor. Pero es otro nivel. No, es que iba a dar una explicación, pero ustedes se imaginan que Donald Trump hubiera endosado. Imagínate. Pero eso es exacto. Pero imagínate. El tema está en que a los que sí les competía, a los que sí era su obligación, incluso como político de esa comunidad, era a los senadores y a los congresistas locales. Y me faltó Rick Scott, que tampoco hizo ningún tipo de pronunciamiento y lo había olvidado. O sea, ninguno, ni los 2 senadores, ni los 4 congresistas federales hicieron nada por su comunidad. Y sinceramente, yo espero que la comunidad de Miami-Dade lo recuerde en las próximas elecciones. Sí. Porque es así, o sea, si no cumples con tu comunidad no debería cumplir contigo. El caso es que en algún momento la Lavín Cava también se va a postular para gobernadora de la Florida, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, espero que no sea para el 26, pero bueno. Se habla y se ve venir. O sea que la están impulsando y que le ven futuro los analistas a que ella podría ser una posible candidata a gobernadora de Florida o a tener algún cargo en el gobierno federal, ya sea estatal, ¿no? o federal. Bueno. O federal.
Bueno, sería señores, yo más- creo que a pesar de que podríamos estar hablando aquí 2 horas más de Sí, si sí, Donald Trump debería endosar a Sí, Otaola o no, sí. Sí, Pues me hablo por ya les teléfono. digo, yo Podríamos mi dejar el frase, podcast aquí, si tú así me que- dices, Vamos a si llamar tú por me dices, teléfono a pastor, todos ¿cómo los resumes que- esto? Yo diría, Exacto. bueno, Donald Trump le falló a Alex Otaola. Solo espero que Alex Otaola no le falle a Donald Trump. No, ¿Esas son sus conclusiones? Sí. Joa, por favor, unas Bueno. conclusiones más objetivas. unas conclusiones más sobre Ras de la Tierra. Bueno, lo que yo concluyo es algo muy importante que Mario trajo al tapete, ¿no? Y es que las redes sociales no definen las cosas. Creo que hay otro plano más real, ¿no? Más cercano a lo real, que sí la definen, porque ya veíamos en redes sociales que cubanos como nosotros sí hemos apoyado a Otaola, ¿Y de qué servía? pero no sirve de nada porque nuestro voto en el plano real no funciona, no sirve. Entonces es importante, todos los planos son importantes, todos los recursos que se puedan utilizar son importantes, todos los medios que se puedan usar para un candidato es importante. Que pienso que Otaola, que para mí lo ha hecho muy bien para ser la primera vez, pues ya toma mucha más experiencia para otra ocasión en la que se postule como candidato a la alcaldía o a lo que sea que se postule, ¿no? Pero que es muy importante que todas las experiencias que él ha tomado, pues las tenga bien en cuenta para trazar tal vez nuevas estrategias, tratar de conseguir mayor número de votantes en otras comunidades, tal vez conocer mucho más en otras comunidades y por supuesto contar con todos los obstáculos que hay, ya sea que la radio tradicional o la televisión tradicional no lo invite y etcétera, etcétera, pero que él se dé a conocer a otras comunidades también, para que sepan que él es él y todas las propuestas que él tiene para esa comunidad. Y una cosa muy importante es que no debemos dejar de ir a votar. No importa lo que sea, siempre tiene que haber uno que sea mejor que el otro. Entre lo peor y lo más malo, uno siempre tiene que escoger qué cosa. Lo peor, ¿no? Lo No, más lo más malo. malo. No, lo peor o lo más malo. Lo peor, lo sé. peor y lo menos malo. Y lo será. menos malo. Bueno, entre lo peor y lo menos malo, uno siempre tiene que escoger lo menos malo. Entonces, lo importante es no dejar de ir a votar y que nuestro voto cuente. Y en el caso del Partido Republicano, pues que ya empiece a tener una mentalidad diferente con respecto a esto de las votaciones, porque ya está más que visto que las estrategias que se están usando no están funcionando muchas veces y que eso hace pues que perdamos las elecciones, ¿no? Y una cosa muy importante es la unidad, y eso volvemos a repetir, aunque a mucha gente no le guste la palabra unidad. La unidad en el partido es muy importante. Que los políticos de más altura, ¿no? De los políticos que están a nivel de Senado, a nivel de, no sé, de Congreso Cámara de Federal, Representantes, lo que sea, que esos políticos pues se fijen en los políticos de la base, porque esa base es muy importante también y esa base también contiene votantes para ellos. Por lo tanto, perderla, dejársela en manos de los demócratas, eso es un error garrafal, ¿no? Así que ya saben. Y lo otro es que habría que analizar muy bien por qué aquí en Miami-Dade la gente no fue a votar, lo repito. Bueno, yo creo que me queda poco más que decir, ustedes lo han abordado muy bien, pero voy a ser subjetivo. Vas a ser subjetivo. Voy a ser subjetivo como Mario nos enseña Vamos a llamar a Trump ahora cada cuando acabemos. podcast. No, y me voy a referir con respecto a la postura de fraude de tanto Otaola como, vamos a decir, su staff más cercano, ¿no? Quienes han apoyado. Yo creo que basado en la evidencia empírica que nos han demostrado los demócratas, que se roban cuanta elección pueden y sobre todo que todo este proceso de voto por correo deja muy mal sabor de boca y no hay una forma real de uno poder saber qué tan legítimo es este procedimiento de votos por correo cuando se saben que en las elecciones del 2020 lo mismo votaron gente fallecida, que animales, que personas que no eran ni ciudadanos americanos. Pues en este caso yo les doy el beneficio de la duda. Creo que si bien no tengo la forma
de demostrar, ¿no? O de hacer o de soportar ese criterio que fue un fraude en las elecciones, tampoco me quedan las dudas de que los demócratas son capaces de hacer eso y mucho más. Así que si no creen en las elecciones que ocurrieron, yo creo que están en todo su derecho de hacer lo que esté en sus manos para tratar de revocar lo que está sucediendo. En el caso que no puedan, lo que queda es continuar la pelea, no quitarse del camino, ¿no? Y seguir tratando de influir, ya sea de una manera indirecta o directa, en la política local, porque como usted dice, las bases también son importantes para poder influenciar entonces a nivel estatal y por supuesto a nivel nacional. El Partido Republicano tiene que despertar, tiene que cambiar sus estrategias con respecto a cómo le llega a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones, porque está demostrado que ante la maquinaria demócrata están a años luz de poder competir a nivel de influencia. Y por supuesto, con respecto a la responsabilidad civil que le corresponde a cada ciudadano, señores, si usted no hace uso de ese privilegio, que más que un derecho, vuelvo y lo repito, para mí es un privilegio, el poder votar, el poder influir, el poder hacer uso de esa democracia representativa de la cual aún gozamos en este gran país, usted sinceramente es un irresponsable. Y después no tiene derecho a réplica con los males que les afectan en su vida cotidiana, porque es en la política local donde se decide el bienestar de su comunidad y todo lo que le va a afectar a usted, a su bolsillo, a su economía, a la realidad de su familia, lo que van a estudiar sus hijos. Todo el entorno que les rodea lo condicionan los políticos locales. Así que es un deber, una responsabilidad hacer uso de ese derecho al voto, hacer uso de esa capacidad que uno tiene de poder elegir quién es tu representante político para luego poderle exigir que cumpla esos programas políticos por los cuales te convenció para elegirlo. Si no haces uso de ello, eres no solo un irresponsable, sino no tienes derecho a poder quejarte, ¿no?, de todo lo que está pasando, y mucho menos pretender entonces querer influenciar en cosas mucho más grandes como la política a nivel de Estado o a nivel de la nación. Es importante que se entienda la responsabilidad ciudadana que uno debe asumir y hacer e intentar no contagiar a quien está alrededor de uno, porque el tema no está en que tu voto, por supuesto que uno entre 1 millón no se ve, pero si ese uno se replica, puede llegar a ser el millón, y es el tema, ¿no? Es crear esa sinergia de que es importante poder votar. No se puede vivir esa apatía, no se puede pretender o no se puede permitir que solamente menos del 20% de una comunidad determine quién va a ser, pues quien va a dirigir, quien va a administrar los fondos públicos de toda una localidad en periodos de tiempos tan largos como en 4 años, porque en el caso tú dijeras, bueno, es 1 año, en 2 no, 6 meses, no, son 4 años más, que no puedes hacer más que lamentarte no haber hecho uso de ese privilegio que es tener el derecho al voto. Así que es súper importante. Yo espero que no sigamos tropezando con esa misma piedra, que se aprenda de lo que se está viviendo, de estas elecciones, que le enseña a la gente que no se puede ser apático políticamente, porque es en la política donde se define cuál va a ser tu realidad, ¿no? Y pues poco más, ¿no? Creo que podemos terminar el podcast, Mario, regáltanos una oración. ¿Cómo no? Dios Todopoderoso, te quiero agradecer en lo personal, pero también por nosotros tres y por muchos otros cubanos que en nuestra propia tierra no tuvimos ni voz ni voto, y que en esta gran nación que nos ha abierto las puertas podemos, sin embargo, decidir. Te pido perdón por los que, teniendo esta gran posibilidad de aquí sí poder decidir, y sin embargo no lo han hecho. Te ruego que nos ayudes de cara a las elecciones que se aproximan casi a 2 meses y unos días, las elecciones del 5 de noviembre, que deciden tanto en los Estados Unidos, que los ojos del mundo están puestos en esta gran nación. Ayúdanos, porque se decide mucho, y permite que el resultado sea muy diferente a lo que hemos podido analizar hoy que sucedió en Miami-Dade. Que no sea el sofá el que decida, que todos los que tienen la posibilidad del voto vayan y hagan su decisión. Y que nosotros, particularmente los cubanos que podemos votar en los Estados Unidos, no desaprovechemos la oportunidad que no tuvimos en nuestra propia tierra. Y que nos hagas el milagro de que en este país se decida en favor del bien, de la prosperidad, del florecimiento de esta nación,
y que se revierta el curso que llevamos, que no es nada bueno. Por el bien de esta nación, pero también por el bien del mundo y por el bien de nuestros países. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén y amén.